Historias de Jack. Empezamos. Me dijeron que era solo una carrera. Nunca olvidaré esas palabras, porque fueron la última mentira que me dijeron antes de entrar en lo que parecía un juego, pero que resultó ser algo mucho peor. Siempre he sido de esos que buscan el límite, de esos que necesitan sentir el pulso acelerado del riesgo. Por eso, cuando encontré The Human Race en la Deep Web, no lo dudé. Era una apuesta diferente, un reto que prometía ir más allá de lo imaginable. Sin embargo, nadie me advirtió de lo que realmente significaba. La página era tan simple que parecía una broma. Texto blanco sobre negro, una cuenta atrás y un mensaje que retumbaba en la cabeza. ¿Eres rápido? ¿Eres fuerte? ¿Quieres saber hasta dónde puedes llegar? Corre, gana o muere. No había nada más. No había contacto directo ni reglas claras, solo la promesa de una experiencia que solo unos pocos tendrían el privilegio de vivir. Me registré como Jack Runner y recibí una ubicación. Un bosque en las afueras de Burgos. No había vuelta atrás. Llegué justo antes de la medianoche. No éramos muchos, 5 en total. 5 desconocidos con caras tensas y cuerpos preparados para el esfuerzo, aunque el miedo ya empezaba a corroernos por dentro. Uno de ellos, un tipo corpulento con gafas de sol y una GoPro, no paraba de grabarlo todo, como si creyera que aquello iba a ser viral. «Esto va a petarlo en Reddit», decía con una sonrisa nerviosa. Lo miré sin entender cómo podía estar tan tranquilo, cuando dentro de mí todo era una tormenta. Entonces apareció la furgoneta negra, sin matrícula ni luces. Se detuvo y bajó un hombre con pasamontañas. Ni una palabra. Solo se acercó a nosotros y nos entregó unas pulseras negras que emitían un leve pitido y tenían una luz roja constante. «No os detengáis. Si paras, mueres», dijo con voz seca, casi un susurro mortal. Nos miramos, incrédulos. ¿Cómo podía ser real aquello? Pero cuando intenté quitarme la pulsera, un pequeño choque eléctrico recorrió mi brazo y me dejó claro que no había escapatoria. Sin más, la carrera empezó con un pitido agudo que nos arrancó como un disparo. Salimos disparados hacia la oscuridad del bosque, guiados solo por la luz verde que llevaba el primero de nosotros. El terreno era traicionero, con raíces, piedras y pendientes que nos obligaban a darlo todo. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que podía sentir el pulso en mis sienes, y cada vez que mi ritmo bajaba, la luz roja de mi pulsera parpadeaba, acompañada de un pitido que se volvía más insistente y amenazador. 15 minutos después, todo cambió. El tipo con la GoPro tropezó y cayó. Gritó, intentó levantarse, pero su pulsera empezó a emitir un pitido estridente y la luz roja se volvió fija. Un dron apareció entre los árboles, silencioso y letal. En un instante, disparó un rayo láser que impactó en su cabeza, explotándola como un globo. No hubo sangre ni gritos finales, solo un cuerpo inmóvil con ojos abiertos que parecía mirar directo al abismo. El horror nos paralizó, pero el miedo a ser los siguientes nos empujó a seguir corriendo. No importaba la oscuridad, ni el cansancio, ni el dolor en los músculos. Cada paso era una lucha contra la muerte. Otro de nosotros vomitó y cayó de rodillas. Su pulsera parpadeó con furia. Un nuevo dron apareció y acabó con él sin piedad. El bosque se había convertido en una trampa mortal, en una carrera contra un enemigo invisible que no perdonaba. Oscar, un chaval joven que apenas podía mantener el ritmo, gritó que no podía más, que se rendía. Nadie respondió. Su pulsera se apagó y el silencio fue roto por el crujido seco de su cuello roto. No hubo disparo esta vez, solo una muerte rápida y cruel, como si el bosque mismo se lo hubiera llevado. A medida que el dolor y el cansancio me consumían, empecé a notar cómo el terreno se volvía más hostil. Las cuestas eran más empinadas, las raíces más traicioneras y la oscuridad más profunda. La única luz eran las pulseras rojas que parpadeaban en el cuerpo de los corredores que aún quedaban, y la débil luna que apenas iluminaba el suelo lleno de hojas y barro. En medio de esa agonía,
apareció una cámara térmica que nos seguía como un ojo omnipresente. Cerca de ella, colgando de un árbol, una pantalla se encendió y proyectó un mensaje frío y deshumanizado. Ronda 1 completada. Descanso mínimo. 3 minutos. Pensamos que al fin podríamos parar, recuperar el aliento. Pero la voz grabada que surgió de los altavoces nos dijo que si nos deteníamos más de 3 minutos, la eliminación sería definitiva. Ni un segundo más. La presión era insoportable. Caminamos, o mejor dicho, cojeamos, intentando mantenernos vivos. El calvo empezó a quejarse de un dolor en la pierna. Sus pasos se volvían irregulares y su respiración entrecortada. La chica rubia, silenciosa y veloz, miraba hacia atrás con ojos que reflejaban un terror profundo, como si viera sombras acechándonos entre los árboles. De repente un zumbido diferente llenó el aire, más grave y ominoso. Un dron descendió lentamente, casi rozando las copas de los árboles. Pero esta vez no vino a atacar. Lanzó una pequeña caja con un temporizador que empezó a contar hacia atrás. 10 minutos. Desactivar o morir, decía un nuevo mensaje en la pantalla que apareció al abrir la caja. Nos miramos, confundidos y aterrados. Intentamos abrirla, intentando entender cómo desactivar ese artefacto. El tiempo corría, el corazón nos latía en la garganta. Pero finalmente alguien logró abrir la caja y escanear un código QR que nos dio acceso a un nuevo mensaje. Enhorabuena, supervivientes a la primera fase. Prepárense para lo siguiente. Solo quedábamos 3, destrozados física y mentalmente, sangrando, temblando, con los ojos brillando por la adrenalina y el miedo. Pero sabíamos que aquello no había hecho más que empezar. Lo peor estaba por venir. La verdadera carrera apenas comenzaba. Quedábamos 3 cadáveres invisibles a nuestras espaldas y una incertidumbre que quemaba más que cualquier herida. El bosque parecía haberse tragado la vida de mis compañeros, pero a mí me obligaban a seguir corriendo. El cansancio había alcanzado un punto en el que cada zancada dolía como un golpe, y sin embargo, mis piernas obedecían a un instinto primario: huir o morir. De pronto, el terreno se abrió ante nosotros y apareció una pantalla improvisada colgada de un árbol. Su luz fría y parpadeante iluminaba nuestras caras sucias y sudorosas, mientras proyectaba un mensaje sin emociones. Ronda 2. Terreno abierto. Mantén velocidad media por encima de 15 kilómetros por hora. Penalización. Eliminación inmediata. Nada más. No importaban los motivos ni las razones. Solo correr. El terreno abierto nos obligó a dejar atrás el bosque oscuro y entrar en una llanura desolada, una especie de descampado sin un solo árbol. Cámaras térmicas nos vigilaban desde las alturas, y luces rojas fijas nos atravesaban como cuchillas invisibles. No podías esconderte, no podías reducir el ritmo, ni siquiera por un instante. El calvo, el tercero en pie, empezó a cojear. Sus gritos se mezclaban con el viento y el sonido de nuestros pasos. Suplicaba, rogaba que le dejaran parar. La chica rubia aceleró el paso, pero cometió un error fatal. Miró hacia atrás, tropezó con una raíz y el horror explotó en 1000 fragmentos. La cabeza del calvo estalló con un sonido seco, un estallido que se clavó en mi cerebro. La chica desapareció segundos después. Los drones térmicos la localizaron al instante, y una luz roja, como un láser mortal, cayó sobre su pecho. No hubo gritos, solo un cuerpo que cayó sin vida, y me quedé solo. El vacío era más profundo que la oscuridad que me rodeaba. Las piernas me dolían, el cuerpo me suplicaba detenerme, pero el terror era más fuerte que el dolor. Sabía que si paraba, sería el próximo en caer. Entonces apareció el túnel, no uno natural, sino una estructura metálica, industrial, fría, que parecía tragarse toda la luz. Entré sin pensar, arrastrado por un miedo que me empujaba a sobrevivir a cualquier precio. En el interior, la pantalla volvió a encenderse, esta vez con un mensaje que parecía un castigo. Último corredor, modo libre, ein the kilometer, supervivencia en solitario, y un temporizador gigantesco, contando hacia atrás, 5 minutos.
5 kilómetros para correr en 5 minutos. O morir. Mis piernas, ya casi inútiles, se movieron por inercia. Mi mente se vació, reducida a la urgencia de no caer. Corrí sin recordar cómo, sin pensar en nada más que en poner un pie delante del otro. El sudor me cegaba, la respiración me quemaba. El tiempo se deshacía, y la única luz era la de mi pulsera roja que seguía parpadeando, amenazante. Cuando crucé la última puerta metálica, la luz de mi pulsera se apagó. No hubo aplausos, ni vítores, ni premio. Solo una caja, fría y solitaria, esperándome en el suelo. Dentro, un USB y un teléfono con un número grabado. Han pasado 3 semanas desde entonces. El USB contenía un vídeo de la carrera, grabado desde cada ángulo posible. Drones, cámaras térmicas, cámaras en primera persona. Todo un montaje perfecto, pero sin rostros, sin nombres, sin pruebas. Solo entretenimiento. Y el número en el teléfono vibra todos los días a la misma hora. No he tenido el valor de marcarlo. A veces creo que sigo corriendo, que nunca salí del túnel, que esta carrera no tiene fin, porque me dijeron que era solo una carrera. Lo que no me dijeron es que los muertos corren más rápido que los vivos. Si te ha atrapado esta historia y quieres descubrir hasta dónde puede llegar el miedo humano, no olvides darle like, suscribirte y contarme en los comentarios qué harías tú en una carrera así. ¿Serías capaz de correr hasta el límite? Esto que voy a contarles no es una historia cualquiera. Es la crónica de un terror que nace en la oscuridad más profunda de la red, en esa zona que pocos se atreven a explorar. La Deep Web. Lo que descubrimos mi familia y yo cambió nuestras vidas para siempre, y aún hoy, mientras hablo, siento el peso de aquello que vi. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando mi hermano menor, Lucas, me llamó con voz urgente. Lucas siempre fue el curioso de la familia, obsesionado con todo lo oculto, con teorías conspirativas y secretos que nadie quería revelar. Esa noche me dijo que había encontrado algo que no podía dejar pasar. Un hilo invisible en la Deep Web que hablaba de una tribu perdida en la selva amazónica. Algo que se hacía llamar la tribu del abismo. No era la primera vez que Lucas andaba tras historias extrañas, pero esta vez algo en su tono me puso en alerta. No era solo una leyenda urbana ni un mito viral. Según sus pesquisas, esa tribu era más que un grupo indígena. Era una comunidad que había decidido aislarse del mundo moderno para mantener tradiciones oscuras y salvajes. Y lo más inquietante, los rumores hablaban de canibalismo ritual y secretos tan macabros que las autoridades ni siquiera se atrevían a investigar. Lucas había encontrado un foro oculto, un lugar que funcionaba como puerta de entrada a vídeos y relatos que nadie había visto jamás. En ese foro, los usuarios compartían material gráfico prohibido, grabaciones borrosas en las que se veía a figuras con el rostro pintado de negro y rojo, moviéndose sigilosamente entre árboles gigantescos, realizando ceremonias de sangre y rituales con un nivel de violencia que helaba la sangre. Al principio pensamos que podía ser un montaje, pero había algo inquietante en esos vídeos que se sentía real. Lucas insistió en que nuestra familia debía ir a comprobarlo. Siempre habíamos sido aventureros. De pequeños nos perdíamos en bosques y ruinas, y jamás nos negamos a una expedición. Pero esta vez no era un paseo. Era adentrarnos en el Amazonas, en un lugar donde nadie nos podría ayudar. Los preparativos fueron rápidos y silenciosos. No queríamos que nadie se enterase, ni siquiera algunos amigos cercanos. Nos armamos con mapas antiguos que mi madre había encontrado en sus investigaciones arqueológicas, brújulas, linternas y un equipo básico de supervivencia. Mi padre, con experiencia militar, se encargó de entrenarnos para cualquier emergencia. Nada de tecnología que pudiera darnos una señal rastreable. Ni móviles, ni GPS. Solo el portátil de Lucas para grabar lo que pudiéramos encontrar. Cuando finalmente llegamos al Amazonas, el aire nos recibió denso, caliente y pesado. La selva parecía un gigante dormido, vigilándonos en silencio. Las primeras horas fueron de asombro.
Sonidos extraños, insectos gigantes y un silencio que se colaba en los huesos cuando la noche caía. No tardamos en sentir que no estábamos solos. Cada día descubríamos señales que confirmaban que algo nos observaba. Huellas apenas visibles en barro, hojas rotas sin motivo, ramas colocadas de forma extraña. Por la noche, los ruidos eran más claros. Pasos cercanos, susurros sin idioma reconocible y un eco de cantos que nos helaban la sangre. Lucas estaba obsesionado con documentarlo todo, incluso cuando comenzó a hablar solo, murmurando sobre un pacto ancestral que la tribu protegía con su vida. Una noche, mientras grabábamos en el campamento, la grabadora captó voces lejanas que parecían invocar nombres olvidados, palabras que temblaban entre el viento y las sombras. Intentamos responder, pero solo hubo silencio. Fue la primera vez que sentimos verdadero miedo, porque el miedo no venía de lo que veíamos, sino de lo que intuíamos en la oscuridad. En el cuarto día, la tensión explotó cuando encontramos un altar. Era un círculo de piedras grandes, rodeado de huesos humanos apilados con precisión aterradora. Algunos estaban cubiertos de pinturas rojas que parecían recién aplicadas. Mi madre quiso fotografiarlo, pero su cámara se apagó sin razón. El equipo eléctrico se negaba a funcionar cerca de ese lugar. Un frío se nos metió en la piel y el silencio se hizo absoluto, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Aquella noche no dormimos. Nos turnamos vigilando con las linternas y fue entonces cuando la vimos. Una sombra que se deslizaba entre los árboles, sin hacer ruido. Era un hombre cubierto de barro oscuro, con tatuajes que reflejaban la luz de la luna. Sus ojos eran huecos, sin emoción, y nos miró con una calma tan aterradora que sentimos que miraba el abismo dentro de nosotros. No habló, solo desapareció en la espesura. Desde ese momento, la selva pareció cobrar vida propia, y la línea entre realidad y pesadilla se desdibujó. Lucas comenzó a cambiar. Sus ojos perdieron brillo, y susurros salían de su boca mientras dormía. Decía que la tribu estaba cerca, que nos habían marcado como intrusos. Pero el verdadero horror estaba aún por llegar. Desde la noche en que vimos a aquel hombre cubierto de barro y tatuajes, algo en la selva cambió. La atmósfera se volvió aún más opresiva, como si la misma naturaleza nos advirtiera que estábamos cruzando una línea invisible hacia un territorio prohibido. Mis padres y yo sentíamos que estábamos siendo observados, acechados por presencias que no querían ser vistas. ¿Y Lucas? Lucas ya no era el mismo. Sus ojos se perdían en la distancia. Murmuraba palabras extrañas mientras dormía, y su obsesión por la tribu parecía haberlo consumido por completo. Esa madrugada, todo se volvió un caos. Cuando despertamos, Lucas había desaparecido. El campamento estaba revuelto, sus pertenencias dispersas por el suelo, como si alguien hubiese hurgado buscando algo, o a alguien. El miedo nos paralizó al principio, pero la desesperación nos empujó a salir en su busca. Gritamos su nombre una y otra vez, avanzando por la selva con linternas que apenas iluminaban más que la negrura. Seguimos unas huellas, pero no parecían del todo humanas. Eran profundas, irregulares, como si alguien con garras hubiese pisado la tierra blanda. A cada paso, el silencio se hacía más pesado y las sombras se movían de manera extraña entre los árboles. Encontramos fragmentos de ropa rasgada, rastros de sangre seca y señales de que la tribu había estado allí recientemente. Mientras avanzábamos, la selva parecía cambiar a nuestro alrededor. Senderos que antes eran claros desaparecían como por arte de magia, y la vegetación se volvía más densa, casi impenetrable. La sensación de estar atrapados en un laberinto natural nos abrumaba. Comenzamos a escuchar ruidos extraños, pasos que no pertenecían a nosotros, susurros en lenguas que no entendíamos, y el crujir de ramas a nuestro alrededor. Cada noche la tensión aumentaba. En una ocasión, mientras intentábamos descansar en un pequeño claro, escuchamos un canto lejano. Era un sonido gutural, hipnótico, lleno de ecos que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. El miedo nos hizo inmóviles, aferrados a nuestras armas y linternas,
esperando que aquello no se acercara. Pero sabíamos que ya habíamos llamado su atención. En el quinto día, el horror se hizo tangible cuando encontramos un altar macabro, oculto entre la maleza. Un círculo perfecto de piedras grandes rodeaba lo que parecía un trono de huesos humanos, algunos todavía con restos de carne. Estaba pintado con símbolos rojos, como sangre fresca, y el olor a muerte se sentía en el aire. Mi madre intentó fotografiar el lugar, pero sus dispositivos electrónicos dejaron de funcionar, como si una fuerza invisible repeliera la tecnología. El frío que sentimos fue tan intenso que nos dejó paralizados por minutos enteros. Aquella noche no dormimos. Nos turnamos para vigilar el campamento, y fue entonces cuando la selva cobró vida. En la oscuridad, vimos figuras que se movían con una precisión casi inhumana, cubiertas de barro y tatuajes que parecían cambiar con la luz de la luna. Nos acechaban, pero no se acercaban, como si jugaran con nosotros. El silencio era interrumpido solo por sus cantos, que se mezclaban con los sonidos de la noche en un coro aterrador. Cuando al fin nos atrevimos a avanzar hacia ellos, vimos algo que heló nuestra sangre. En el centro de un círculo de fuego había un cuerpo humano, mutilado y descarnado, con marcas evidentes de haber sido devorado. La escena era un ritual, una ofrenda destinada a algo oscuro y terrible. Supimos entonces que la tribu no solo se aislaba para sobrevivir, sino que vivía y se alimentaba de una violencia primitiva y aterradora. Al notar nuestra presencia, comenzaron a perseguirnos. La selva, que antes parecía un entorno salvaje pero neutral, se transformó en un enemigo implacable. Nos perseguían con pasos sigilosos, como fantasmas que surgían entre la maleza. Corrimos durante horas, agotados, heridos, con la desesperación mordiendo nuestra voluntad. Cada caída era una tortura, pero detenernos significaba la muerte segura. En medio de la huida encontramos una cabaña vieja y abandonada, una pequeña esperanza en aquel infierno verde. Nos refugiamos dentro, temblando y sangrando, tratando de recuperar el aliento. Fue allí donde encontré el portátil de Lucas, abandonado y encendido. En la pantalla, un mensaje que me heló la sangre. Si estás leyendo esto, no vengas por mí. Son más de lo que puedas imaginar. Esta tribu no solo devora carne, también se alimenta del miedo, y ahora me buscan a mí. Las palabras de mi hermano fueron la última señal de que Lucas estaba perdido para siempre en aquella pesadilla. A pesar de todo, logramos salir de la selva, convertidos en sombras de nosotros mismos. La civilización nos recibió con incredulidad y silencio. Nadie quiso creer que una tribu caníbal y peligrosa seguía viviendo en el corazón del Amazonas, y mucho menos que habíamos sido sus presas. Pero yo sé la verdad. Sé que allá afuera, en la oscuridad, en la profundidad de la selva, hay secretos que nunca deberían ser descubiertos. Y sé que esa tribu sigue cazando, acechando a quien no ose internarse en su territorio. Porque hay terrores que no solo matan el cuerpo, sino que devoran el alma. Esta es la historia de cómo terminé atrapado en la oscura telaraña de la Deep Web. No esperes fantasmas ni voces en la noche. Aquí el miedo viene de personas reales, ocultas tras identidades falsas y pantallas negras. Todo comenzó como una curiosidad más. Una tarde aburrida, navegando sin rumbo por la parte más oscura de Internet, donde las páginas no se encuentran por buscadores comunes. Fue entonces cuando alguien, un usuario con un apodo extraño, Sombra33, me habló en un foro cerrado. Me decía que existía un mercado secreto, un lugar donde se vendían falsificaciones que superaban cualquier estándar. Documentos, tarjetas, licencias, falsificaciones que no solo engañaban a la vista, sino a los sistemas digitales de seguridad. Al principio no le di importancia. Pensé que eran los típicos estafadores o trolls. Pero la forma en que respondía Sombra33 era diferente. Demasiado precisa, casi fría. Sus respuestas eran rápidas y detalladas. Me invitó a entrar a un sitio oculto dentro de la Deep Web, asegurándome que no tendría problemas si solo miraba. Eso fue la primera trampa. Accedí con un navegador especial, usando VPNs para ocultar mi IP. La página que encontré no parecía un mercado cualquiera. Era una interfaz limpia,
casi minimalista, con menús que no se entendían al principio. Pero había listas interminables de productos, pasaportes con chip, carnés de identidad con hologramas, tarjetas bancarias capaces de sortear bloqueos internacionales. Y lo más perturbador, tenían perfiles de vendedores, aunque ninguno mostraba rostro. Solo códigos y calificaciones hechas por usuarios invisibles. Decidí no comprar nada, solo quería saber más, pero no pude evitar sentir una especie de escalofrío cuando me fijé en los comentarios. Algunos usuarios decían que habían recibido amenazas tras sus compras. Otros desaparecían sin dejar rastro. Los mensajes quejas eran borrados al poco tiempo. Una noche, mientras revisaba el foro, un mensaje privado apareció en mi bandeja. Confía en nosotros. Prueba antes de comprar. Venía de un usuario llamado El Alquimista. No mostraba foto, pero en su perfil había una lista de ventas que parecía interminable. Me ofreció un pasaporte falso, un archivo digital con apariencia de certificado oficial. Dijo que era indetectable, perfecto para cualquiera que necesitara empezar de nuevo. Por un instante dudé, pero la curiosidad ganó. Descargué el archivo que pesaba apenas unos pocos megas. Al abrirlo, mi pantalla se puso negra. Apareció un mensaje en letras rojas. Ahora formas parte de nosotros. Intenté apagar el ordenador, pero no respondía. Reinicié a la fuerza y al volver a iniciar, el archivo había desaparecido. Pensé que todo era un virus o una broma macabra, pero al día siguiente recibí un correo que no recordaba haber aceptado. Dentro, una carpeta con fotos mías tomadas en la calle, grabaciones de audio con conversaciones privadas y un archivo de texto que solo decía, "No puedes escapar". Me entró un pánico que nunca antes había sentido. ¿Quién me vigilaba? ¿Cómo habían conseguido esas imágenes? Empecé a notar detalles inquietantes. Mi móvil recibió llamadas silenciosas, sin respuesta al descolgar. Correos con amenazas veladas, como si supieran cada movimiento mío. El miedo se volvió paranoia. Decidí contarle a un amigo cercano, alguien que trabaja en ciberseguridad. Pero cuando le envié los mensajes y fotos, su expresión cambió. Me advirtió que la organización no era un simple grupo de estafadores. Eran algo mucho peor. Una red capaz de manipular la información, controlar identidades y, sobre todo, de destruir vidas sin dejar huella. Una noche escuché pasos frente a mi casa. Miré por la ventana, pero solo vi una sombra que desapareció en la oscuridad. Nadie más debería saber dónde vivo, y sin embargo, parecía que alguien lo sabía todo. Intenté desconectar. Apagué todos mis dispositivos, cambié de cuentas, incluso de teléfono. Pero cada intento era inútil. Al poco tiempo, llegaban nuevos mensajes, con información que ni siquiera había compartido en Internet. La paranoia me devoraba. La sensación de ser observado era constante. Empecé a notar cámaras en mi edificio, o al menos creía verlas. Mi mente jugaba conmigo, pero algo dentro me decía que no era una ilusión. En ese momento, entendí que la organización no solo vendía falsificaciones, controlaban vidas, rastreaban personas y usaban sus productos para atrapar a cualquiera que se acercara demasiado. Ahora estoy atrapado en una red invisible, con una amenaza que no se ve, pero que me sigue en cada paso. Lo peor estaba por llegar. Después de semanas de intentar escapar de aquella red invisible, recibí un nuevo mensaje que heló mi sangre. Un archivo adjunto con un vídeo grabado desde dentro de mi propia casa. Me mostraban entrando, saliendo, incluso una imagen borrosa de mi habitación mientras dormía. Nadie debería tener acceso a esa intimidad, y sin embargo, allí estaba, expuesta ante unos ojos que no veía. El miedo no era solo por la invasión de mi privacidad, sino por entender que estaba siendo vigilado constantemente, sin saber cuándo ni cómo. La idea de que alguien podía estar en cualquier momento observándome me hizo sentir atrapado, vulnerable. Intenté llamar a la policía, pero explicarles que un grupo secreto en la Deep Web me estaba acechando y controlando era como hablar en otro idioma. La incredulidad y el escepticismo fueron inmediatos. No tenemos recursos para investigar eso,
me dijeron, o ¿por qué no cambias de número y de dirección? Pero no entendían que eso no era suficiente. La organización tenía acceso a mucho más que mi teléfono o mi casa. Las llamadas silentes continuaron, pero ahora añadieron algo más perturbador. Susurros que se colaban por el auricular, palabras incomprensibles, sonidos inhumanos casi imperceptibles. Comencé a grabar para tener pruebas, pero los archivos se corrompían misteriosamente. Un día recibí un correo con instrucciones claras y frías. Debía entregar información de contactos que ellos solicitaban, bajo amenaza de publicar todos mis datos personales y de destruir mi reputación para siempre. El mensaje venía con documentos que mostraban mis transacciones bancarias, conversaciones privadas y fotografías íntimas. ¿Cómo habían conseguido todo eso? Me parecía imposible. Cada vez que intentaba desconectarme de Internet, una nueva amenaza aparecía en un dispositivo diferente. Mi tablet, mi portátil, incluso en el televisor inteligente que había comprado hacía poco. No había refugio. Era como si la red tuviera ojos y manos por toda mi casa. A medida que pasaban los días, mi entorno se volvía más hostil. Mi cuenta bancaria fue bloqueada de forma inexplicable. Me negaron créditos y tarjetas que no había solicitado aparecieron a mi nombre. Amigos y familiares comenzaron a recibir mensajes falsos que los alejaban de mí, acusaciones que dañaban mi nombre. Intenté ponerme en contacto con expertos en ciberseguridad, pero ninguno se atrevió a ayudarme abiertamente. Algunos me recomendaron desaparecer, otros dijeron que la organización era demasiado grande para derribarla. Desesperado busqué en foros de la Deep Web relatos similares al mío. Encontré testimonios anónimos de personas desaparecidas que tras contactar con la organización se habían visto envueltas en situaciones similares. Chantajes, vigilancia extrema, pérdida de identidad y, en algunos casos, desapariciones físicas. La paranoia me consumía. Empecé a dudar de todo y de todos. No sabía en quién confiar. Cambié de casa varias veces, utilizando identidades falsas, pero la red parecía anticipar mis movimientos. En cada lugar nuevo encontraba señales. Cámaras ocultas, personas que parecían seguirme, incluso fotos mías dejadas en sitios donde no debería haber nadie. Una noche mientras intentaba dormir, escuché el sonido de mi teléfono. Miré y vi un mensaje nuevo. Sabemos dónde estás, no puedes huir. Acompañaba un mapa con la ubicación exacta de mi refugio actual. El terror se convirtió en una prisión mental. Sentía que era un títere en manos de alguien invisible, con poder para manipular mi vida, mis recuerdos, mis relaciones. Entonces un día recibí un correo diferente, un reto. Me pedían que accediera a un enlace para probar mi lealtad. Sin más opciones lo hice. Al entrar, me encontré con un chat en vivo. Al otro lado, un interlocutor anónimo, con voz distorsionada, me habló directamente, sin rodeos. Me explicó que la organización no solo vendía falsificaciones, sino que era un sistema de control, que manipulaban identidades, fabricaban historias falsas y eliminaban a quienes consideraban una amenaza, que yo podía formar parte o desaparecer sin dejar rastro. El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí decidió luchar. Empecé a recopilar cada mensaje, cada dato, cada archivo que podía usar para entender mejor su estructura. Usé todo mi conocimiento para crear barreras, sistemas de alerta, redes paralelas. Pero con cada intento, ellos respondían con más fuerza, más violencia digital. Mis dispositivos fueron infectados con malware cada vez más sofisticado. Las barreras que levantaba eran derribadas sin compasión. Y entonces, en medio de esta batalla invisible, recibí una última amenaza. Esto no es un juego, Jack. La próxima vez no serás tan afortunado. Ahora escribo desde un lugar que no puedo revelar, con la certeza de que estoy siendo observado en cada momento. Mi vida está destrozada, pero aún queda una chispa de esperanza. Si escuchas esta historia, si alguna vez te encuentras con una oferta tentadora en la Deep Web, recuerda, detrás de esas pantallas hay algo mucho peor que una estafa. Hay un monstruo silencioso, una red que atrapa, controla y destruye sin dejar rastro. Y esa red
nunca descansa. Todo empezó una noche cualquiera. Era una de esas horas en las que la oscuridad pesa más y el silencio de tu habitación se vuelve insoportable. Tenía insomnio, esa mezcla de ansiedad y aburrimiento que se instala sin pedir permiso. La casa estaba en calma, pero dentro de mí una tormenta comenzaba a agitarse. Encendí el ordenador, buscando algo. No sabía qué. La vida parecía vacía, sin sentido, y sentía que necesitaba algo que me sacara de ese letargo. Había oído hablar de la Deep Web, ese rincón oculto de Internet donde se esconden secretos que no aparecen en Google, donde las reglas no se aplican y la moral parece diluirse. No era la primera vez que entraba, lo hacía con cuidado, casi como un juego. Pero esa noche fue diferente. Mientras navegaba, me topé con un foro que parecía sacado de una película de terror. No hablaban de hackers ni datos robados. Hablaban de experiencias con sustancias que prometían romper los límites de la percepción. Mezclas químicas imposibles, drogas que no existían en el mercado, legal ni ilegal, sino solo en esos rincones oscuros. Al principio me mostré escéptico. Pensé que eran exageraciones o incluso bromas macabras para atraer a curiosos como yo. Pero la insistencia de los usuarios, sus relatos detallados, sus advertencias casi rituales, me atraparon. Cada mensaje tenía algo de obsesión, como si hubieran cruzado un umbral que no podía entender. Decidí bajar archivos, leer con detenimiento. Vídeos caseros donde la gente describía sensaciones que iban más allá del placer o el dolor. Hablaban de viajes mentales, de desconexión absoluta, de la sensación de morir y renacer en segundos. Todo eso parecía tan irreal, pero a la vez seductor. Y entonces apareció el sueño eterno. Un nombre que parecía una broma cruel, pero que en ese foro era la joya de la corona. Decían que era una mezcla capaz de llevarte a un estado de paz total, donde el tiempo y el espacio desaparecían. Pero, advertían, nadie salía igual después. La curiosidad pudo más que el miedo. Encontré instrucciones para fabricar esa sustancia. No era sencillo, requería químicos y pasos delicados, pero algo dentro de mí me empujó a intentarlo. La primera vez que lo probé, no sentí nada especial, solo un leve mareo y ganas de cerrar los ojos. Pero poco a poco, a medida que repetí, la sensación fue creciendo. Mi cuerpo se volvía pesado, como si el aire se espesara a mi alrededor. La habitación parecía diluirse y mi mente empezó a flotar en un vacío inmenso, frío y oscuro. Era como caer en un pozo sin fondo, pero con la falsa sensación de flotar, de estar suspendido entre la vida y la muerte. Todo el ruido, la ansiedad, el dolor desaparecían, pero también desaparecía yo. Esa sensación fue mi condena. Empecé a necesitarlo más y más. El día ya no existía, solo la espera para sentir ese vacío, esa desconexión que se volvía adictiva. Mis amigos llamaban, pero no contestaba. El trabajo se volvió insoportable y poco a poco lo dejé de lado. Me aislé. Mi mundo se redujo a la pantalla del ordenador y a esa sustancia que se volvió un demonio silencioso. La Deep Web se transformó en mi refugio y en mi cárcel. Allí encontraba no solo la droga, sino también relatos, consejos y, lo que peor, la ilusión de compañía en ese océano de soledad. Pero algo empezó a torcerse. Mensajes en el foro que antes eran informativos, ahora tenían un tono oscuro, casi amenazante. Usuarios que solían responder desaparecían sin dejar rastro. Cuentas borradas, temas cerrados de repente. Algunos archivos se autodestruían segundos después de abrirlos. Sentí, sin saber cómo explicarlo, que la red misma me advertía que me marchara. Pero ya era demasiado tarde para eso. Un día, en medio de esa espiral, recibí un mensaje privado de alguien llamado El Curador. Decía que conocía mi situación y podía ayudarme a salir de ese infierno. Su tono era frío, casi clínico, pero también parecía entender la desesperación que sentía. Mi instinto me gritaba que huyera, que todo era una trampa, pero la desesperación y la adicción me cegaron. Acepté su ayuda.
Lo que vino después no fue una cura, sino una pesadilla más profunda. Aceptar la ayuda de el curador fue el error más grande que cometí, aunque en ese momento no lo supe. Su primer mensaje era frío, casi robótico, pero contenía un consuelo amargo. Sé cómo salir de esto. Solo sigue mis instrucciones. Yo, desesperado, me agarré a esas palabras como a un salvavidas, sin imaginar que solo me estaba hundiendo más. Al principio, sus indicaciones parecían casi inocuas. Pedía que verificara ciertos archivos, que los borrara o guardara según sus órdenes, que enviara mensajes con códigos a otros usuarios del foro. Pero cada acción era una cadena más que me ataba a ese mundo. Poco a poco, las pruebas que me enviaba se volvían más raras y perturbadoras. Vídeos crípticos, como flashes de escenas entrecortadas de personas con miradas vacías, paisajes urbanos deformados y sonidos distorsionados, casi como un susurro constante en un idioma que no entendía, pero que se me grababa en la cabeza. Me encontraba viendo esos vídeos una y otra vez, incapaz de apartar la mirada, aunque me produjeran un malestar creciente. Comencé a sentir una presión extraña en el pecho, una mezcla de ansiedad y vacío, como si alguien o algo estuviera drenando mi energía, pero sin rostro ni forma definida. Ya no era solo el sueño eterno ni la droga, era todo lo que me rodeaba y lo que llevaba dentro. El curador me pedía que cumpliera pequeñas tareas que parecían inocentes, pero que iban minando mi voluntad. Borra este archivo, responde a este mensaje con esta frase exacta, busca este código oculto. Cada vez que completaba esas órdenes, una parte de mí desaparecía y me quedaba solo una sombra. Llegó un punto en el que los días se mezclaban. No sabía si estaba despierto o dormido, si el sol había salido o no. Mis hábitos desaparecieron, la higiene, las comidas, las llamadas de amigos y familia. Todo quedó sepultado bajo una niebla oscura que yo mismo había creado. Recuerdo noches enteras en vela, mirando la pantalla del ordenador, viendo cómo letras, códigos y símbolos se desplazaban ante mis ojos como un lenguaje cifrado, que parecía querer decirme algo, pero que yo no podía descifrar. Sentía que algo me observaba a través del cristal frío de la pantalla, algo que esperaba a que cometiera un error para atraparme del todo. Una noche, recibí un archivo nuevo, distinto a todo lo anterior. Era un vídeo cifrado, que no podía cerrar ni minimizar. Las letras de su mensaje temblaban, se deformaban, como si respiraran y se movieran con vida propia. El sudor frío me cubrió la frente y mis manos temblaban mientras el latido de mi corazón se aceleraba. Sentí que algo oscuro se filtraba a través del cristal, rozando mi piel. Intenté apagar el ordenador, desconectar la red, pero era inútil. La pantalla volvía a encenderse sola, mostrando ese vídeo y ese mensaje, envolviéndome en una pesadilla sin escape. Fue en ese instante, en medio de esa desesperación, cuando entendí la verdad más aterradora. No era la droga, ni el curador, ni siquiera la Deep Web como espacio físico. Era la suma de todo eso, más mis propios miedos, ansiedades y obsesiones, que habían creado una cárcel invisible dentro de mí. La red era una prisión mental, una trampa que yo mismo había construido ladrillo a ladrillo con cada clic, con cada búsqueda obsesiva, con cada dosis. No podía salir porque ya no sabía quién era fuera de esa pantalla, fuera de esa sustancia. El aislamiento había destrozado mi identidad. Me había convertido en una sombra, alguien que existía solo para repetir el ritual de entrar, consumir, obedecer órdenes y hundirme más en la oscuridad. Empecé a escribir esto porque, aunque ya no sé si existe alguna esperanza, quiero que alguien sepa lo que sucede detrás de la pantalla. La Deep Web no es solo un lugar de secretos oscuros, sino una trampa para los que buscan algo que no encuentran en la realidad. Hay una bestia invisible que se alimenta de la curiosidad, la soledad y la desesperación. Y cuanto más intentas escapar, más fuerte se vuelve su agarre. Si alguna vez sientes esa tentación, esa curiosidad por lo oculto, recuerda que no es solo un juego ni una aventura. Puede ser el principio de un abismo sin fin, una red que te atrapa sin cadenas visibles. Yo ya estoy atrapado, y si tú no quieres acabar como yo,
mantente alejado, porque esta historia no termina con un final feliz. Nunca pensé que una simple curiosidad me llevaría a mirar la muerte cara a cara, y menos desde la pantalla de mi ordenador. Vivo en Buenos Aires, trabajo como programador y paso la mayor parte de mi tiempo frente a la pantalla. Como muchos, uso Internet para casi todo, desde trabajar hasta entretenerme. Pero hace unos meses, algo cambió. Por aburrimiento, o tal vez por una mezcla de miedo y morbo, decidí aventurarme en la Deep Web. No buscaba nada ilegal ni peligroso, solo quería ver qué secretos se escondían en ese mundo que parecía una ciudad fantasma digital, oculta tras capas de anonimato. Y fue allí donde lo encontré, un foro llamado Muertes Amigas. Al principio pensé que era un sitio más para freaks o gente buscando morbo barato, pero pronto me di cuenta de que no era así. En ese lugar la gente compartía videos de asesinatos reales, grabados en vivo, con una crudeza que no se podía fingir. Pero no eran asesinatos cualquiera. Eran crímenes cometidos por amigos, por personas que supuestamente tenían una relación de confianza con la víctima. Me resultaba imposible comprenderlo. ¿Cómo alguien podía decidir quitarle la vida a alguien que había llamado amigo? La mezcla de traición y violencia me impactaba más que cualquier película de terror que hubiera visto. Empecé a ver esos videos con una mezcla de fascinación y horror. No había cortes, ni efectos, ni cámaras ocultas. Eran grabaciones directas, sin editar, donde se escuchaban los gritos, los huesos romperse, la sangre salpicar la cámara. Todo tan crudo que a veces me daban ganas de cerrar la pantalla y salir corriendo, pero no podía. Me sentía atrapado en un ciclo oscuro. Los relatos que acompañaban cada video contaban la historia detrás de esa muerte. Historias de traición, engaños, de amistades rotas por celos, dinero o secretos descubiertos. En un caso, un hombre mató a su amigo tras descubrir que éste había vendido información personal a la policía. En otro, una mujer asesinó a su amiga tras descubrir que había seducido a su pareja. Cada video tenía su propia historia, pero todas tenían un denominador común: la confianza rota. No era solo violencia por violencia. Era violencia envuelta en una traición que desgarraba más que cualquier golpe. Y cuanto más veía, más entendía que esa regla de matar solo a un amigo traidor era parte fundamental del ritual macabro. Pasaron días y noches. Me convertí en un espectador oscuro, visitando ese foro varias veces al día, buscando entender. La mezcla de horror y morbo se volvió una obsesión que no podía controlar. Cada nuevo video que veía hacía que mi mundo se hundiera un poco más en la oscuridad. Y entonces, una noche, recibí un mensaje privado. El remitente se hacía llamar El Custodio. Me decía que formaba parte de ese círculo cerrado y que podía mostrarme algo exclusivo, algo que nadie fuera de ellos podía ver. Sentí miedo, pero la curiosidad pudo más y acepté. El Custodio me envió un enlace a un sitio aún más secreto, oculto dentro de la Deep Web. Me adentré en un lugar donde la muerte no solo se mostraba, sino que parecía ser un ritual. El video comenzó con una voz grave y calmada que dijo: "Este es el precio de traicionar a un amigo". La cámara mostraba un cuarto pequeño y oscuro, con paredes manchadas de sangre seca. En el centro, un hombre atado a una silla. Su rostro una mezcla de terror, incredulidad y resignación. Lo que siguió fue una tortura lenta, metódica, sin prisa, casi ritualista. La víctima era golpeada, quemada con objetos calientes y finalmente asesinada por alguien que juraba amistad. No había odio en el asesino, solo frialdad. Era como si el acto estuviera justificado, como si la traición mereciera ese castigo brutal. Aquella noche apagué la pantalla con las manos temblando. Sentí que algo dentro de mí se había roto. No podía dejar de pensar en esa escena, en la crueldad disfrazada de justicia. Pero lo peor no había llegado aún. Al día siguiente, mi vida empezó a cambiar. Empecé a recibir mensajes extraños, fotos de mí caminando por la calle, imágenes de mi casa desde afuera, datos personales que jamás había compartido. Un mensaje decía: "Si quieres sobrevivir, tendrás que jugar con nosotros". No entendía a qué se referían,
pero el miedo se instaló en mi pecho. ¿Había llamado demasiado la atención? ¿Me estaban vigilando? En ese momento no lo sabía, pero estaba entrando en un juego peligroso que no tenía vuelta atrás. Al día siguiente de aquella pesadilla que vi en la pantalla, mi vida dio un giro aterrador. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar mensajes inquietantes. Primero, unas simples líneas. Sabemos dónde estás. Luego, fotos mías caminando por las calles de Buenos Aires, imágenes tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien me estuviera siguiendo constantemente. Mi apartamento apareció en esas fotos, capturado desde la puerta de entrada y desde las ventanas. No podía creerlo. ¿Cómo habían conseguido esos datos? Mi número de teléfono, direcciones antiguas, todo estaba expuesto, como si alguien hubiera buceado en cada rincón de mi vida para buscarme. Fue entonces cuando entendí que el mensaje de "si quieres sobrevivir, tendrás que jugar con nosotros" no era un juego de palabras, sino una amenaza directa. Intenté hablar con la policía, pero describir lo que estaba pasando solo produjo miradas incrédulas y respuestas burocráticas. La Deep Web parecía un terreno intangible para ellos, un mundo demasiado oscuro y peligroso para intervenir. Me sentí completamente solo. Las amenazas se intensificaron. Una madrugada, al revisar mis mensajes, encontré un video nuevo. No era un asesinato esta vez, sino un plano desde afuera de mi departamento. La cámara mostraba la puerta principal y luego la calle vacía, con alguien caminando lentamente hacia ella. Un paquete apareció en el suelo, justo delante de la cámara. Lo recogí esa noche mismo, con miedo y temblando. Dentro había un objeto pequeño, metálico y manchado de sangre seca. No tenía remitente. Las llamadas telefónicas comenzaron también. Al responder, solo escuchaba respiraciones pesadas y un silencio que me ponía los pelos de punta. En ocasiones, una voz susurraba mi nombre, tan cerca que parecía que alguien estaba al lado del teléfono. Mi paranoia crecía a pasos agigantados. Cada ruido en la casa me hacía saltar, cada sombra me hacía mirar detrás de mí. Sentía que me observaban, sabía que no podía confiar en nadie. Una madrugada, mientras repasaba los mensajes con la esperanza de encontrar alguna pista, apareció un nuevo video. Esta vez la escena era diferente. En lugar de mostrar muerte, mostraba a un hombre hablando directamente a cámara. Era el custodio. Su rostro estaba semioculto por sombras, pero sus ojos reflejaban una calma perturbadora. Me habló con voz firme y baja. «Jack, ahora eres parte del juego. No hay vuelta atrás. Debes elegir, participar o morir. La elección está en tus manos». No pude responder. ¿Qué significaba participar en ese juego macabro? ¿Qué esperaban de mí? El miedo paralizó mis pensamientos, pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Empecé a buscar maneras de rastrear esos mensajes, los videos, cualquier pista que pudiera desvelar quién estaba detrás de todo. Pero la Deep Web es un laberinto de capas, cada una más difícil de penetrar que la anterior, y ellos siempre parecían un paso adelante, borrando cualquier rastro, cambiando direcciones y cuentas constantemente. En esos días oscuros, la realidad y la pesadilla se mezclaban. Empecé a tener miedo incluso de mi propia sombra. Las noches eran insoportables, con el miedo de que alguien pudiera entrar en mi casa en cualquier momento. La última semana recibí menos mensajes, pero cada uno era más frío, más directo. Una foto mía, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla. Una nota. «Estamos más cerca de lo que crees». Y un video breve. La imagen de una habitación vacía, con las paredes marcadas con manchas rojas, frescas. Sé que mi tiempo se acaba. Mientras escribo esto, siento que estoy atrapado en una red oscura que no puedo romper. La muerte que vi en la pantalla ya no es solo un video. Es una amenaza tangible que se acerca. Siento sus ojos sobre mí, esperando el momento para cerrar el círculo. Nunca vuelvas a mirar la muerte en Internet, porque una vez que la veas, ella empieza a mirarte a ti. Si alguna vez recibes un mensaje en la Deep Web que te dice que tu vida depende de pagar un rescate,
Ni se te ocurra contestar. Es lo que más miedo me ha dado en la vida. Nunca lo he dicho en voz alta, pero ahora siento que tengo que hacerlo, para que otros no caigan en lo mismo. Todo empezó un día normal, uno de esos en los que piensas que nada fuera de lo común va a pasar. Estaba revisando mis correos cuando vi uno con un asunto raro. No era de ninguna persona que conociera, ni de ninguna empresa. Era una dirección extraña, una serie de números y letras sin sentido, acabada en .onion. Supe al instante que venía de la Deep Web. Lo abrí, y lo que leí me dejó helado. Tu hermana ha sido secuestrada. Si quieres recuperarla, tienes 48 horas para transferir 50,000 euros en Bitcoin. No intentes nada raro. Me quedé mirando la pantalla, sin entender. No tengo hermanas, nunca he tenido. Pensé que era una broma, una estafa, pero el mensaje tenía detalles que no podía ignorar. Una foto mía de hace años, sacada de un perfil antiguo, datos que solo alguien cercano a mí podría saber. Intenté borrar el mensaje, pero segundos después llegó otro correo, esta vez más explícito, un vídeo borroso donde se veía una figura encapuchada sosteniendo una foto de mi DNI. Sabemos dónde vives, sabemos quién eres y sabemos lo que más quieres. Si no pagas, la perderás para siempre. Sentí que la garganta se me cerraba. No podía pensar, ni respirar. Intenté llamar a la policía, pero no podía explicar bien qué era eso. ¿Cómo decirles que recibía amenazas desde un lugar que no existe para ellos? Me dijeron que era difícil actuar sin pruebas concretas, que tenía que esperar a que pasara algo. En ese momento comprendí que estaba solo. Durante horas me senté frente al ordenador buscando respuestas. La Deep Web no es un lugar para curiosos. Es un laberinto oscuro, lleno de rincones donde se trafica con drogas, armas y personas. Descubrí que existían grupos especializados en secuestros virtuales. Personas que se dedicaban a extorsionar usando datos robados y fotos de desconocidos. Usaban amenazas reales, manipulaban vídeos, hacían creer a las víctimas que alguien querido estaba en peligro. Pero lo más inquietante era saber que no siempre tenían a nadie secuestrado de verdad. Muchas veces elegían víctimas al azar para presionar a familias o amigos a pagar. En mi caso parecía un juego retorcido, un experimento de terror donde yo era la pieza principal. La noche siguiente recibí otro mensaje, esta vez a mi móvil. Una foto borrosa de mi mejor amigo, atado en una habitación oscura, con la cara cubierta por una capucha. Si no pagas, él será el siguiente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Llamé a mi amigo. Nada. Su teléfono apagado. Llamé a otros amigos, familiares. Nadie sabía nada. La desesperación me empezó a consumir. Intenté desconectarme, pero era imposible. Cada notificación me ponía en alerta. Mi casa, que antes era un refugio, se convirtió en una prisión. Busqué ayuda en foros, en grupos de víctimas, en la Deep Web, pero lo que encontré me heló la sangre. Decenas de personas atrapadas en el mismo juego. Historias similares, donde pagar no garantizaba nada. Durante días me sumergí en ese mundo oscuro, en busca de una pista, un error de esos criminales. Pero cuanto más indagaba, más me daba cuenta de lo bien organizados que estaban. Su método era aterrador. Utilizar el miedo y la incertidumbre para controlar a sus víctimas. No importaba si secuestraban de verdad a alguien o no. Lo que les interesaba era la extorsión, la dominación. Pasé noches sin dormir, escuchando cada ruido en mi casa, temiendo lo peor. Cada vez que el teléfono sonaba, el corazón me daba un vuelco. Había algo peor que el miedo a perder a alguien, el miedo a no saber si esa amenaza era real. Y así me encontraba, atrapado en un juego sin reglas, sin salida, donde cada mensaje era un nuevo golpe al alma. Los días después del video fueron un infierno. Mi mente no dejaba de darle vueltas a la imagen de mi amigo encadenado, con la mirada perdida y la voz ahogada por el miedo. No sabía si estaba vivo o si era solo un montaje, una trampa para quebrarme aún más. Pero el silencio, la ausencia de respuesta, era igual de cruel. Cada minuto que pasaba sin noticias, sentía que la soga se apretaba un poco más
alrededor de mi cuello. Comencé a cuestionarme todo. Mis amigos, mis familiares, mi trabajo. Nada parecía seguro. Con cada mensaje, la amenaza crecía en intensidad. Las horas de espera para el pago se acortaban y yo seguía sin poder moverme ni respirar. Intenté hablar con alguien, cualquier persona, pero ¿quién creería que estaba siendo extorsionado por un grupo invisible, perdido en las profundidades de Internet? Una mañana, cuando ya casi no me quedaban fuerzas, recibí un nuevo mensaje. Era una dirección para realizar el pago en Bitcoin, junto a un nuevo video. En esta ocasión, la imagen era aún más clara. Mi amigo estaba en una habitación desconocida, atado a una silla, pero esta vez, un golpe seco resonó detrás de la cámara. La figura encapuchada apareció en plano, mostrando solo una sonrisa torcida y fría. «Esto es solo el comienzo», susurró. No podía soportar más, pero entonces algo inesperado sucedió. Un día mi amigo apareció en la puerta de mi casa. Tenía el rostro desfigurado por el miedo, pero estaba vivo. No recordaba mucho, solo que alguien lo había ayudado a escapar y que había vagado por las calles hasta que pudo encontrar un teléfono para llamarme. Pero no hubo detalles ni explicaciones. Nadie sabía quién lo había liberado, ni por qué lo dejaron ir. Sentí alivio, pero también una profunda inquietud. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué buscaban realmente? Los mensajes no cesaron. De hecho, se volvieron más personales, más directos. Sabían dónde estaba, qué hacía, incluso qué pensaba. Cada paso que daba parecía estar monitoreado. Un día recibí un vídeo que me mostró entrando en mi casa. Alguien me seguía, alguien me observaba. Intenté cambiar mi rutina. Dejé de salir por la noche, cambié mis horarios, usé taxis en lugar del transporte público. Pero nada funcionaba. Los mensajes también incluían imágenes de mis objetos personales, de mi oficina, de la calle donde vivía. Sabían demasiado. Comencé a sentirme paranoico, incluso en mi propia casa. Un sonido extraño en la noche, una sombra que parecía moverse fuera de mi ventana. Cada puerta cerrada con llave, cada persiana bajada, no lograba alejar esa sensación de que alguien estaba dentro. Intenté bloquearlos, cambiar todas mis contraseñas, eliminar mis cuentas en redes sociales. Pero al poco tiempo, recibí un nuevo mensaje que decía: ¿de verdad crees que puedes esconderte? Sabemos lo que más quieres. En ese momento, entendí que este no era un simple secuestro ni una extorsión tradicional. Era un juego macabro de control y miedo, donde el ganador era quien lograra destruirte por dentro. La policía me dijo que era difícil investigar estos casos, que los criminales usaban tecnologías de anonimato, criptomonedas y redes complicadas para cubrir sus huellas. Los especialistas en ciberseguridad que contraté no encontraban ningún rastro claro. Era como si estos enemigos fantasma pudieran desaparecer en cualquier momento, para volver a aparecer cuando menos lo esperara. En uno de mis intentos desesperados por entender, me adentré más en la Deep Web. Visité foros oscuros, leí testimonios de otras víctimas, historias similares a la mía, personas que pagaron, personas que nunca volvieron a saber de sus seres queridos, personas que simplemente desaparecieron en el vacío digital. Me di cuenta de que estos secuestros no se trataban solo de dinero. Se trataba de poder, de sembrar terror, de manipular. Era una red oscura y organizada, con códigos y reglas propias, donde las víctimas eran simples peones. Y yo era uno de ellos. Pero había algo aún más aterrador. Comprendí que no había manera de ganar. Si pagabas, podías perderlo todo. Si no pagabas también. Era una trampa sin salida, un callejón sin luz. Al final, aprendí a vivir con el miedo. Cada día era una batalla por mantener la cordura, por seguir adelante sin saber si mañana sería el día en que todo terminara. Y aquí estoy, contándote esto, no para buscar compasión, sino para advertirte. La Deep Web no es un lugar para los curiosos. No es un juego. Es un territorio donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino la presencia de un mal invisible y constante. Si alguna vez recibes un mensaje como el mío, no contestes. No caigas en su trampa, porque en este juego,
El precio no siempre es dinero. A veces el precio es algo mucho peor, tu alma. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.